En este apartado te voy a hablar sobre los contactos y las listas. Esto que parece un apartado básico, porque vamos a hablar de contactos, de listas, etc., es más interesante de lo que parece, porque aquí te voy a explicar cómo ahorrar dinero con GetResponse, ¿vale? Cómo organizar los contactos de manera que no tengas que pagar tanto. ¿Por qué te digo esto? Mira, GetResponse se organiza a partir de listas, ¿vale? ¿Qué significa que se organiza a partir de listas? Que cada vez que un contacto llega a una lista tuya, a ti te cobran por ese contacto. Si ese contacto lo tienes en 2 o 3 listas, cuenta como 2 o 3 contactos. Hay herramientas de email marketing como ActiveCampaign, GrowthMail, otras herramientas que lo que hacen es que te permiten o bien organizarte por listas o bien organizarte por contactos. Pero ¿qué sucede? Que evidentemente los precios que tienen esas herramientas son más elevados porque por cada contacto te cobran una sola vez, de modo que tienen que rentabilizar de alguna manera el uso que vas a hacer de los contactos. En el caso de GetResponse, como te cobra por cada contacto, pues pueden tener un precio más bajo. Esa es la manera como yo lo entiendo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Que cuando haces marketing, muchas veces lo que te interesa es no tener a los contactos dispersos en montones de listas, sino unificarlos, centrarlos en una única lista para que todas las acciones que suceden a ese contacto sucedan dentro de esa lista. En el caso de GetResponse, cuando llegamos al apartado de automatizaciones, te voy a explicar cómo hacer esto, ¿vale? Pero se puede hacer de dos maneras. La primera es simplemente cada vez que un contacto nuevo llegue a una lista específica, por ejemplo, creas una lista para un lead magnet, a través de la automatización lo vas a copiar directamente a tu lista principal. Vas a tener una lista principal en la que introducir todos los contactos. Pero ¿qué sucede cuando un contacto ya está en la lista principal y aún así quieres enviarle determinadas campañas? Este es un problema con el que nos encontramos principalmente las personas que nos dedicamos de forma bastante potente al email marketing. En el caso de GetResponse, cuando un contacto ya está en la lista principal, o en cualquier lista, pongamos la lista principal, cuando un contacto ya está en la lista principal, aunque lo copies desde otra lista, todas aquellas acciones que han sucedido en esa lista no se van a copiar a la lista principal. ¿Por qué? Porque el contacto ya está en esa lista principal. Eso significa que si en la lista del lead magnet, por ejemplo, o del comprador, has creado etiquetas, esas etiquetas no se van a copiar a ese contacto tuyo que está ya en la lista principal, porque sencillamente el contacto no se copia. ¿Qué pasa? En este punto muchos marketers o empresas que necesitan gestionarlo todo por contactos, lo que hacen es que buscan otras herramientas más caras. Pero hay una forma de solucionar este problema. Es muy sencillo para un desarrollador, lo tendrás que hacer una única vez y tendrás a todos tus contactos en tu lista principal con todas las etiquetas o campos personalizados que has asignado a los contactos en las distintas listas que has creado para los lead magnets, ¿vale? Se hace del siguiente modo. Vienes aquí al apartado de herramientas y te diriges donde pone integraciones y API. Aquí tienes un apartado que se llama Callback, que es como volver a hacer una llamada, ¿de acuerdo? Y este callback te permite, como dice aquí, que sistemas externos, por ejemplo tu aplicación, reciban notificaciones sobre las actividades del contacto en GetResponse, ¿de acuerdo? Aquí tienes más detalles para, si se lo envías a un desarrollador, sobre cómo lo tiene que hacer. Pero básicamente lo que nosotros hacemos es que tenemos un callback en nuestro servidor y cada vez que alguien se suscribe a una de nuestras listas de GetResponse, enviamos a ese contacto y toda la información de ese contacto automáticamente a la lista principal. Es decir, desde nuestro servidor se hace una llamada a las suscripciones. Y con esta URL de aquí hacemos esa llamada hacia la lista principal. ¿Qué es lo bueno de esto? Que seguimos utilizando una herramienta tan completa como GetResponse por el precio que tiene GetResponse en comparación con las herramientas que ofrecen esta posibilidad de organización por contactos y lo tenemos todo centralizado en una lista. De modo que cada vez que alguien realiza una acción en una lista nuestra, podemos eliminar a ese usuario porque ya lo hemos copiado en la lista principal con todas las acciones que nos interesan. ¿Qué sucede? Que de este modo ahorramos dinero porque no tenemos que estar cargando con el mismo usuario en 800 listas, sino que lo tenemos todo en un mismo sitio. Y al mismo tiempo además nos permite hacer marketing de la forma como necesitamos, es decir, por contactos. Esto que te he contado aquí no le sucede a todo el mundo. La gran mayoría de gente que conocemos no utiliza GetResponse de esta forma, es decir, lo utiliza simplemente por las listas, tienen más que suficiente creando distintas listas y copiando a los contactos porque suelen ser contactos nuevos. Pero si tuvieras necesidad de hacer esto, si compras a través de nuestro enlace te explicaremos cómo hacerlo. Bien, dicho esto, volvemos otra vez a contactos. Creo que era muy importante que entendieras cómo ahorrar dinero con GetResponse porque, ya te digo, o sea, si te vas a otra herramienta porque no tienes esta posibilidad, estarás perdiendo dinero, tendrás que gastar más dinero en otras herramientas y, sobre todo, posibilidades y herramientas como todas las que hemos visto aquí que no te ofrecen otras plataformas de email marketing.
Vamos a empezar por el apartado de las listas. Aquí te voy a explicar cada uno de estos campos, pero empecemos por las listas. GetResponse te he dicho que se organiza por listas. Si te fijas, nosotros tenemos, bueno, en este momento tenemos más de 400 listas, ¿vale? Aquí hay 100, aquí puedes organizar 10, 20, 50 o 100, ¿vale? Te pongo 100 listas, tenemos más de 400 listas en este momento, pero si te fijas, muchas de las listas apenas tienen contactos porque se están enviando directamente desde las automatizaciones hacia la lista principal. Pasa un periodo de tiempo y luego los eliminamos. Esto te lo explicaré cuando hablemos de automatizaciones. Si yo quiero buscar una lista, por ejemplo, mi lista principal, Blog Social Answer, ¿vale? Simplemente tengo que hacer la búsqueda a la derecha. En este apartado de aquí lo que haces es que haces las búsquedas de los contactos por nombre o por email. Pero aquí es donde buscamos las listas. Es muy importante, y esto es algo que tienes que plantearte de forma seria cuando crees una lista, que lo hagas con una estructura determinada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tengas que hacer integraciones con herramientas de terceros, por la razón que sea, necesitarás que las listas te aparezcan en orden alfabético para encontrarlas rápidamente. Nosotros lo que hacemos aquí, principalmente, es que cada tipo de lista lo estructuramos de una forma determinada. Por ejemplo, para determinadas listas de productos o de lead magnets, ponemos ES delante y después ponemos el nombre de la lista. Te recomiendo que lo hagas de este modo, que pienses muy bien cuál va a ser la estructura que vas a seguir en tus listas, porque esto te ayudará a organizar mucho mejor la información. Otra cosa que tienes que tener en cuenta cuando vayas a ver las listas, volvemos otra vez a la lista Blog Social Answer, es estos tres puntitos de aquí. Desde aquí puedes hacer varias acciones. La primera es añadir contactos, que ahora te explicaré cómo se añaden los contactos, bien importándolos o bien añadiéndolos uno por uno. Aquí tienes los ajustes de la lista, aquí puedes mostrar los contactos que hay dentro de la lista, las newsletters que has enviado y los autorrespondedores, que los veremos en el siguiente apartado. ¿Cómo añadimos contactos a GetResponse? Lo podemos hacer, como digo, directamente en una lista, sería esta lista de añadir contactos, o bien lo podemos hacer desde aquí, ¿vale? Si lo hacemos desde la lista, pues ya tendremos la lista seleccionada. Si no, aquí nos aparece un desplegable en el que nos indica cuál es la lista a la que quiero añadir los contactos. Voy a escoger, por ejemplo, esta de aquí. ¿Cómo deseamos añadir esos contactos? Los podemos añadir uno por uno o subiendo un archivo o utilizando un servicio externo. Por ejemplo, si lo subo uno por uno, lo que tengo que hacer es poner la dirección de email y el nombre, ¿vale? Si quiero, puedo asignar campos personalizados, que esto lo veremos después, lo que significan los campos personalizados, y esto es muy importante, tengo permiso para añadir a esta persona a mi lista. Tened mucho cuidado con quién añadís a vuestras listas. Tenéis que tener el permiso de esa persona para añadirla a la lista. Si no, no lo podéis hacer y no os recomiendo que lo hagáis tampoco porque los emails os van a empezar a llegar a spam y vais a tener graves problemas con vuestra cuenta porque GetResponse se toma muy en serio la seguridad de las cuentas y los envíos que se están haciendo a los usuarios. Si son envíos spam, os van a bloquear la cuenta. Y esto lo hace GetResponse, lo hace ActiveCampaign, lo hace cualquier herramienta que se precie de ser una buena herramienta de email marketing. Lo único que haría ahora sería, pues una vez tengo todos los datos, sencillamente añadir contacto y ya está. Voy a hacerlo en un momento. Añadimos contacto. Fíjate, nos pone contacto en fila para añadir, ¿vale? Si el contacto ya estuviera suscrito en esta lista, nos diría el contacto ya está suscrito, por tanto, no podríamos añadirlo otra vez. Aunque os ponga esto, como son contactos de uno en uno, se añaden enseguida. Bien, ¿qué pasa si quiero subir un grupo de contactos? Por cierto, una cosa importante es que podéis subir un máximo de 50 contactos individualmente, ¿vale? Si tenéis que subir más de 50 contactos, hacedlo a través de la subida de archivo, porque si no os va a bloquear, no os dejará importar más contactos. Podéis subir un archivo, conectar un servicio externo, como por ejemplo estos que os aparecen aquí, ¿de acuerdo? Podéis también pegar los contactos, la dirección de email, el nombre y el campo personalizado si queréis poner desde un archivo y podéis migrar vuestra lista desde otras herramientas, por ejemplo ActiveCampaign, MailChimp, Aweber y Constant Contact en este momento, ¿vale? Bien, voy a explicaros cómo subir un archivo. Cuando subáis un archivo tenéis que fijaros en el tipo de archivo, ¿vale? Tiene que ser un CSV, TXT, VCF, estos formatos que os pone aquí. Si queréis más información, vais a esta pestaña de aquí y os explica cuáles son las características. Tienen que ser archivos de un máximo de 50 megas, limitaciones en los caracteres, determinados campos obligatorios, ¿vale? Las direcciones de email son campos obligatorios y todo lo que vamos a ir viendo ahora mismo. Bien, yo lo que hago es sencillamente voy a seleccionar un archivo de mi ordenador con varias columnas. Lo más normal es que ese archivo lo tengáis en CSV si es un archivo que estáis exportando de alguna plataforma distinta, ¿vale? O sea que el formato CSV ya os vendrá bien. Pero entonces ahora lo que hago es que
abro este archivo, ¿vale? Y aquí me da varias opciones. La primera es que, ¿qué tengo que hacer con la información del contacto? Pensad que estamos enviando una serie de contactos a una lista específica. Si esos contactos no están en esa lista, que es una lista nueva, pues no pasa nada. O sea, simplemente añadimos y actualizamos la existente o solo añadimos a la nueva. Pero si imaginaos que los subimos a una lista que ya está en funcionamiento, podemos hacer tres cosas. O los añadimos y actualizamos la lista existente, o solo añadimos los nuevos contactos, o solo actualizamos los contactos existentes, ¿vale? Estas son las tres cosas que podemos hacer. Tened en cuenta lo siguiente: si por ejemplo tenéis una lista en la que ya hay los contactos que están en ella ya tienen asignados varios campos, como pueden ser etiquetas o cualquier cosa más, os interesa hacerlo de esta manera porque así no solo añadiréis los contactos nuevos, sino que actualizaréis los contactos existentes. Bueno, vamos a hacer esto y luego tengo que tener permiso para añadir a estas personas a mi lista. Esto es importantísimo. Recordad que cuando subís a los contactos a una lista podéis decidir si queréis que se añadan al ciclo del autorrespondedor o no, ¿vale? Este sería el desplegable, el día del ciclo de autorrespuestas que nos interesan, pero en este caso no queremos que reciban ningún mensaje, ¿vale? Porque es una prueba. Entonces pulsamos en siguiente. Y aquí tenemos las columnas que aparecen para la importación de listas. Como este es un archivo que viene de una plataforma de compras y no tiene nada que ver con la estructura habitual de email marketing, que sería email, nombre y campos personalizados, lo que tengo que hacer aquí ahora es decidir qué quiero hacer con cada uno de esos campos. Entonces, el campo del email evidentemente está ya asignado de forma automática. Ahora lo que tengo que hacer es decir, por ejemplo, este campo que tiene un montón de fechas, fecha y hora, ¿qué es lo que quiero hacer con este campo? Quiero añadir un campo personalizado, por ejemplo, cuando se registró este usuario, pues a lo mejor podríamos buscar, no hay uno que sea por defecto, tendríais que crearlo vosotros como campo personalizado y yo podría escoger, por ejemplo, digamos este de aquí, ¿vale? Registro conferencias. Imaginaos que este es el campo personalizado que he puesto de fecha específico que he creado yo. Y con lo demás tenemos que ir haciendo lo mismo, ¿vale? Si no queremos asignar algún campo, sencillamente ponemos omitir y no importar y ya está, ¿vale? Y con todos los que no nos interesen, omitir y no importar y vamos haciendo lo mismo con cada uno de ellos, ¿vale? La mayoría de estos campos los tengo cubiertos, evidentemente, pero la mayoría de estos campos no son relevantes para lo que necesitamos hacer en GetResponse, para la importación de contactos, así que voy a ir eliminando, quitando todos estos campos para que no me los importe. Los que sí que me interesa son este de aquí, por ejemplo, este es el campo del nombre, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a hacer es poner first name, que sería el nombre del usuario, este de aquí que sería el apellido, aquí tendría que buscar last name, ¿vale? Estos son campos personalizados que ya vienen por defecto en GetResponse y si os fijáis, cuando he añadido el campo me lo pone justamente aquí delante, ¿vale? Entonces, esto de aquí, vamos a seguir. Si queremos importar la IP y podríamos importar el país de los usuarios, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora lo que me dice aquí es que ya tengo estos campos personalizados o estos campos en general que quiero que se incluyan dentro de mis listas. Lo que hago ahora es sencillamente ir a este apartado de aquí y poner importar. Fijaos que os dice, ¿por qué la lista muestra solo 20 contactos? Porque simplemente son una prueba, una muestra de lo que tenéis, ¿vale? Entonces lo que hago es pulsar en importar. Y ahora está subiendo los contactos a la lista específica que le he asignado. Estamos importando sus contactos, esto puede tomar un momento. Necesitamos realizar algunas verificaciones estándar para asegurarnos de que la lista no le causará algún daño a nosotros y al resto de nuestros clientes. Esto usualmente demora cerca de 2 horas, ¿vale? Ok, entendido, perfecto. Dicen 2 horas, pero en realidad la verdad es que son súper rápidos porque este es el que acabo de subir. He subido 69 contactos. De esos 69, uno es inválido. No he tenido que actualizar ninguno porque evidentemente la lista era nueva y de momento se han añadido a la lista 27. Esto sí que tendremos que esperar un poquito más para que se añada el resto de contactos. Pero fijaos, claro, evidentemente si importáis muchísimos contactos, pues va a tardar más tiempo, pero si importáis únicamente unos cuantos contactos, va a ser bastante rápido. Si, por ejemplo, accedéis a GetResponse a través de nuestro enlace de afiliado, nosotros os vamos a ayudar a importar los contactos desde cualquier otro autorrespondedor con el que estéis trabajando. Os vamos a ayudar a hacer bien este proceso, porque este proceso pensad que hay que hacerlo bien, es decir, no podéis eliminar primero una lista antes de tener claro que tenéis todos los datos, etc. O sea, en eso os vamos a apoyar nosotros. Si os fijáis en estas pestañas que tenemos aquí arriba, una de ellas es las estadísticas de importaciones. Aquí es donde vais a encontrar las estadísticas de todo lo que habéis importado durante el tiempo que lo hayáis hecho, cuando hayáis tenido que hacer importaciones de contactos.
Podéis seleccionar por listas, ¿de acuerdo? Podéis seleccionar todas las listas o únicamente a lo mejor la lista que hemos utilizado ahora, ¿vale? O podéis hacer, y así veis, digamos, las veces que habéis subido contactos a esta lista, y también podéis ordenar por nombre de la lista, cuándo lo habéis subido, si era inválido, actualizado, añadido a la lista, finalizado en tal fecha y el estado, ¿vale? Estado completado o no completado, etcétera, ¿vale? Es decir, podéis ordenar por cualquiera de estos campos, que también lo podéis hacer desde aquí. Muy bien, volvemos otra vez al apartado de listas porque hay una cosa más que os quiero enseñar. Ya hemos visto cómo importar contactos a las listas y ahora una cosa que vamos a ver es cuáles son las configuraciones de la lista. Si yo, por ejemplo, quiero crear una lista, lo que haría sería dirigirme aquí a este apartado en el que pone crear lista. Pulsamos y podéis hacer dos cosas. Primero ponemos un nombre a la lista, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, lista demo getResponse. Fijaos lo que acabo de hacer, he puesto un guión bajo. No podéis utilizar guiones medios, tenéis que utilizar guiones bajos si queréis separar palabras. Esta es la forma como nosotros solemos trabajar. Y aquí podéis hacer dos cosas. O bien copiáis configuraciones de listas que ya existen, ¿vale? Para lo cual seleccionaríais cualquiera de las listas que ya tenéis y toda la configuración de la lista se copiaría automáticamente. Y esto viene muy bien cuando queréis que todos los campos se rellenen automáticamente. Aquí no lo voy a hacer porque quiero enseñaros cómo rellenar los campos, ¿vale? Vamos a crear esta lista, por ejemplo, lista demo getResponse creada. Y ahora lo que tengo que hacer es buscar lista demo getResponse, ¿vale? Ya la tengo aquí. Lista demo getResponse creada. Bien, ¿qué más quiero hacer con esta lista? Yo ahora lo que quiero hacer es cambiar los ajustes de esta lista. Me pongo en ajustes, en los tres puntitos, y aquí es donde tenemos que indicar campos que son absolutamente importantes, porque estos campos son los que van a ver los usuarios que se registren a vuestras listas. Por tanto, tenéis que darles la opción de entender qué es lo que están haciendo. Lo primero que haríamos sería poner un título a esta lista demo getResponse, por ejemplo, y una cosa que hacemos nosotros, un poco para evitar también el problema de que la gente te diga, no, es que me has suscrito y yo no me había suscrito. No. O sea, fíjate, lo que nosotros ponemos es lo siguiente. Si estás en esta lista es porque diste tu consentimiento al comprar el producto ABC, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es decir, que les quede claro por qué están suscritos, porque a veces lo que sucederá es que habrá gente que dirá, ostras, pero yo porque estoy en esta lista. Entonces, cuando vayan a eliminar la suscripción en su email, al pie de los emails siempre aparece la posibilidad de eliminar la suscripción, esto les recordará por qué se suscribieron o cuándo se suscribieron, ¿de acuerdo? Después os pone el apartado este de poner una categoría. Nosotros tenemos por defecto Internet Marketing, pero podríais buscar cualquiera de las categorías de aquí. Esto es más para una cuestión interna de getResponse. Y el idioma en el que queréis que aparezca. Aquí hay un montón de idiomas, ¿vale? Pero escogemos español. ¿Por qué? Porque todo lo relativo a eliminar la suscripción, cambios, etcétera, lo que tengáis que hacer, lo aparecerá en español. Si no, pues aparecería porque es el idioma por defecto que tengo yo puesto ahora. Si no, aparecería en el idioma por defecto. Pero aquí es importante que queráis que la lista esté en vuestro idioma. Otra cosa importante es mostrar la dirección postal en el pie del mensaje. Esto es importante hacerlo para cumplir con la normativa CAN-SPAM, ¿vale? O sea, que os interesa poner una dirección, entonces activáis esta dirección y que bueno, en este caso, esta es la dirección que tenemos por defecto nosotros, ¿vale? Es la dirección que tenemos en nuestra cuenta, que es la dirección de nuestra empresa, y fijaos que aquí también la podéis modificar, ¿vale? Te pone nombre, dirección. Esto de aquí son campos personalizados que pone getResponse para que después en los emails aparezcan de esta manera. Aparecerá el nombre de la empresa, la dirección, el código postal, la ciudad y el país, ¿vale? En este orden. El país, evidentemente, tenemos que cambiarlo a Reino Unido. Bien. Otra cosa que podéis hacer aquí es subir vuestro logotipo, el logo de Social Answer, y así, cuando la gente llegue a eliminar la suscripción o hacer cambios en su suscripción, verán que somos nosotros. ¿A qué dirección queremos vincular el logotipo? Pues, evidentemente, ponemos nuestra página web, socialanswer.com. Y finalmente, este es el enlace del feed de RSS. Es decir, si quisierais enviar los mensajes de getResponse automáticamente, que la gente se suscribiera automáticamente a vuestros mensajes, lo podríais hacer desde aquí. Para mí no tiene mucho sentido por la forma como trabajamos, pero es una posibilidad. Y aquí tenéis el enlace que deberíais poner. Lo que voy a hacer ahora es guardar los ajustes generales antes de pasar al siguiente apartado para que veáis qué más se puede hacer. Bien, tenemos el apartado de suscripción.
¿Qué significa esto? Hay varias posibilidades. Podéis, por un lado, enviar las notificaciones de suscripción al email que queráis de los que tenéis en el apartado de remitentes, ¿de acuerdo? Estas son las direcciones de email que tenemos en el apartado de remitentes. Escogeríamos una dirección y diría, mira, pues yo quiero que me envíes, por ejemplo, cada email a soporte@socialancer.com cada vez que alguien se suscriba a esta lista, ¿de acuerdo? O si se suscribe mucha gente, pues podéis simplemente eliminarlo o quitarlo y ya está. Otra cosa que podéis hacer es requerir una doble confirmación, ¿vale? Lo que se llama la confirmación doble, el doble opt-in. ¿Qué significa esto y por qué se hace esto? Esto es lo típico que sucede, que cuando te suscribes a una lista, te envían un email para decir que has sido tú el que se ha querido suscribir a esa lista, ¿vale? ¿Por qué se hace de esa forma? Para que nadie pueda poner vuestro email en una lista determinada y que vosotros no lo sepáis. Entonces, esto es bueno para conseguir suscriptores más limpios, ¿no? Suscriptores que realmente se han querido suscribir porque han querido, porque hasta que no reciban su email, el email este de bienvenida en su correo electrónico, no van a suscribirse a la lista. Pero la contrapartida es que si hacéis acciones de marketing en las que queréis que la gente se suscriba de forma mucho más ágil, es más fácil hacerlo con esto apagado. Decidid la situación que queráis. Por ejemplo, nosotros para algunas listas lo hacemos con suscripciones web activadas y para otras lo hacemos sin ellas, porque nos interesa la suscripción inmediata, o para las que realmente queremos que sea así, esta es la persona que se ha suscrito, pues hacemos suscripciones web. Cuando decimos aquí suscripciones API, doble confirmación para suscripciones API, esto significa las suscripciones que vienen a través de herramientas de terceros. Yo en este caso personalmente, a no ser que sea, por ejemplo, una plataforma simplemente de pop-ups o de registros de email, si se trata a lo mejor de, imaginaos que conectáis Facebook Lead Ads con vuestra lista de emails. No tiene mucho sentido que pidáis a la gente que se suscriba porque justamente esas personas no van a esperar un email de confirmación. Es decir, tenéis que encontrar un poco el equilibrio entre lo que para vosotros es tener una lista más limpia o una lista, no diría menos limpia, pero una lista más rápida. Y por eso lo tenéis que pensar bien en casos como estos específicos, como este que os acabo de contar, ¿vale? Después también podéis bloquear algunas suscripciones. Las suscripciones de los formularios en HTML plano. Esta opción de aquí dice activa esta opción si no utilizas formularios HTML planos o si sospechas que los rellenan robots. Es precisamente una cuestión de seguridad para evitar que los robots se registren automáticamente sin vuestro consentimiento. Más cosas que podemos hacer en los ajustes de la lista. Podemos ver cuáles son las páginas que queremos que vean nuestros contactos. Y aquí es donde viene lo que os comentaba de rellenar los datos de la pestaña anterior. Esta, en primer lugar, es la página de confirmación que van a ver los usuarios una vez se hayan registrado a vuestra lista. Si hago una vista previa, fijaos en que tenemos el logotipo que acabo de poner, aquí lo he puesto un poco grande, pero es porque es una previsualización, normalmente se ve más pequeño, y es una lista genérica, ¿vale? La suscripción se ha confirmado, tu dirección de email tal, y por qué estás suscrito a la lista demo GetResponse, ¿vale? Fijaos que aquí está lo que os comentaba antes, lista demo GetResponse, el nombre de la lista, y lo que decíamos, si estás en esta lista es porque tú has querido suscribirte, ¿vale? No me vengas luego con líos, porque aquí es porque has querido suscribirte. Bueno, pues esto es lo que ven cuando hay un consentimiento, un doble opt-in. Esto es lo que ven una vez se han suscrito desde vuestro email, ¿vale? Si queréis poner una URL personalizada para esa página de confirmación, también lo podéis hacer aquí. Y es algo recomendable que podéis hacer con las landings de GetResponse, que vienen incluidas en todos los planes, porque, bueno, es más bonito que esa página que acabamos de ver. Más páginas que tenemos aquí, por ejemplo, la página para darse de baja y detalles de consentimiento. Esta es la que os comentaba antes, que la gente va a ver una vez pulse dentro de su email para actualizar sus preferencias o para darse de baja, ¿vale? Si quieren darse de baja, luego tendrán que confirmar. Si el usuario necesita cambiar sus datos, lo va a hacer desde aquí y aquí verá su perfil, ¿vale? Volvemos otra vez para atrás y volvemos a este punto. Página de la gente que se ha dado de baja con éxito, también tenéis una vista previa, ¿vale? Y aquí os dicen por qué, le piden al usuario que diga por qué se ha dado de baja de la lista. Esto es importante para hacer email marketing porque fijaos que los motivos que les ponen es porque os reciben muchos emails general o de su parte, o el contenido no es relevante, o ya no soy cliente, o nunca me suscribí para recibir estos emails, ¿vale? Esta sería una de las razones. Y esto, el problema, entre comillas, que tiene es que si no hacéis bien lo de captar usuarios de forma correcta y con el consentimiento de los usuarios, lo que puede suceder es que os perjudique la reputación con vuestra herramienta de email marketing, sea GetResponse o sea la herramienta que sea. Por tanto, tened mucho cuidado cuando hagáis campañas de email, cómo las estáis
estáis haciendo, cómo estáis captando los contactos y qué tipos de campañas hacéis. ¿Enviáis muchos emails? ¿El contenido es relevante o no es relevante? ¿Vale? O a lo mejor la gente no se suscribe a vuestra lista y os podéis dar cuenta de esto. Cuando vayáis a ver los contactos que veremos que se han eliminado, veréis por qué se han eliminado esos contactos. Lo siguiente es el directorio de newsletters. Aquí los usuarios podrán ver el RSS que os comentaba antes, ¿vale? Podrán ver todos los mensajes de RSS que vais enviando. Para mí no tiene mucho sentido porque se supone que un email, una newsletter, la envía solamente a la gente que está suscrita. Si la gente luego quiere compartir esta página, pues la podría compartir y aquí verían todos los emails que habéis ido enviando. Creo que no tiene mucho sentido, pero bueno, es algo que se puede hacer, ¿vale? Suscribirse por RSS. Y finalmente, queréis que esta página, los emails que enviéis se indexen en los motores de búsqueda. De nuevo, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido, ¿vale? Y porque evidentemente es algo privado, no algo que queréis mostrar a todo el mundo. Por tanto, aquí decimos vamos a desactivar esta opción que la acabamos de activar y simplemente os advierte de que si ya Google ya ha estado indexando, los motores de búsqueda han estado indexando ese contenido, es posible que no se indexen de nuevo, ¿no? Que se pierdan, ¿vale? Entonces yo ahora lo voy a quitar. Y ahora guardo los ajustes de suscripción. Bien, aquí me había dicho, tenía que poner getResponse, lo vamos a hacer así y ya está, ajustes de suscripción guardados y finalmente tenéis el apartado del mensaje de confirmación. Si vais a enviar un mensaje de confirmación, es mejor que lo hagáis con uno que sea pues relativamente interesante por lo menos, ¿vale? Aquí tenéis varias líneas de asuntos. Lo que sucede con estos mensajes de confirmación es que no podéis enviar lo que queráis vosotros, porque precisamente es el primer mensaje, el mensaje con el que getResponse quiere evitar que hagáis spam. Por tanto, lo que hacemos es seleccionar uno de ellos y vamos a ver cuáles son los modelos, ¿vale? Social Answer, confirma tu suscripción, vamos a ver cuáles son los modelos. Tenéis unos cuantos modelos, por ejemplo, confirma tu suscripción, invitación para participación, unirte a un webinar, por ejemplo, de los de getResponse, solicitud de recepción del libro electrónico, no sé, lo que queráis, ¿vale? Pero ya os han creado una serie de templates, de plantillas, pues vamos a poner, por ejemplo, y vamos a ver cuál es el mensaje. Lo único que sí podéis hacer es escribir algo aquí. Evidentemente sin ningún enlace. El único enlace válido va a ser este de aquí. Y también podéis poner en el pie del email qué es lo que queréis que aparezca, ¿vale? Pero este será el mensaje de confirmación que recibirán. Podéis mirar la plantilla que más os convenga y podéis escoger también el remitente que queráis. Como os decía en uno de los emails anteriores, si accedéis desde nuestro enlace con una dirección nueva que no habéis utilizado nunca para getResponse, no pasa nada porque eso no tiene nada que ver con el remitente. Luego os explicaré cómo crear remitentes. Y algo interesante también de getResponse es que podéis responder a una dirección diferente cuando la gente os conteste al email que acabáis de enviar. Pero esto lo veremos en el siguiente apartado. Vamos a guardar mensaje de confirmación porque este es el que vamos a enviar y listo, ya tenemos los ajustes de la lista terminados. Inscríbete aquí en el curso porque recibirás todos los materiales, además de que podrás conseguir gratis el diploma de marketing digital avalado por socialanswer.com y descargar más plantillas y recursos. Y suscríbete desde aquí a nuestro canal con la campanilla porque te notificaremos cada vez que publiquemos nuevo contenido del curso.